Y ya sí que nos vamos a ir hasta la Real Academia de Nobles Artes y las Ciencias, donde nuestra compañera María Rosales ha elaborado este reportaje que van a ver sobre la que se va a convertir en la primera enciclopedia de Antequera. La Real Academia de Nobles Artes de Antequera impulsa la primera enciclopedia sobre la historia de la ciudad. 6 volúmenes donde se recogerá lo que ha sido el transcurrir de la localidad malagueña desde la prehistoria hasta nuestros días. Como asegura el presidente de esta institución, Bartolomé Ruiz, se trata sin duda del proyecto más ambicioso e importante que desarrollan y con el que rendirán homenaje al anterior presidente, fallecido recientemente, Antonio Parejo Barranco, autor de la única historia de Antequera de 1987, publicada hasta el momento. Es una iniciativa de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera en homenaje a nuestro anterior presidente, al profesor, al amigo Antonio Parejo Barranco, autor de la única historia de Antequera todavía aún vigente, elaborada en el siglo XX, en 1967. 87. El proyecto editorial se estructura en 6 volúmenes. Lleva por título genérico toda la obra Antequera milenaria y un subtítulo de Historias de una tierra. Y se estructura, como digo, en 6 volúmenes. El primero estaría dedicado a la prehistoria y estará coordinado, estará editado por el profesor Leonardo García San Juan, que es un profesor titular de prehistoria de la Universidad de Sevilla, que dirige el proyecto general de investigación de los dólmenes de Antequera. Él va a contar, va a incorporar a su equipo a una serie de especialistas de diferentes universidades que han trabajado sobre la prehistoria de las llamadas tierras de Antequera. O sea, no estamos hablando solamente del núcleo de la ciudad de Antequera, sino de un territorio que hemos definido como tierra de Antequera, que básicamente vendría a coincidir con la comarca de Antequera o con el norte de la provincia de Málaga, con límites por la provincia de Granada, la provincia de Cádiz, Sevilla, Córdoba y por el sur con los montes de Málaga. El segundo volumen estaría dedicado a la romanización. Igualmente, estaríamos hablando del territorio de Antequera, todas las ciudades, todos los yacimientos arqueológicos localizados en el norte de la provincia de Málaga. Y la coordinación, la edición de este volumen está a cargo del doctor José Beltrán Fortes, que es catedrático de arqueología. Él es malagueño, pero tiene la cátedra en la Universidad de Sevilla, la cátedra de arqueología. Y con él estará Manuel Romero Pérez, que es el arqueólogo de nuestro museo municipal y académico de la Real Academia. El volumen tercero estará dedicado a la Antequera medieval y se le ha encomendado al doctor Ángel Galán Sánchez, que es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Málaga, y al doctor Antonio Vallejo Triano, que es conservador del patrimonio histórico y académico de la Real Academia. El volumen cuarto, que lleva por título La Antequera moderna, de 1410 a 1812, se le ha encomendado al responsable, al jefe del Departamento de Historia Moderna de la UMA, de la Universidad de Málaga, al doctor Juan Jesús Bravo Caro. El volumen quinto, dedicado a la Antequera contemporánea, se le ha encomendado a la académica y profesora de la Universidad de Málaga, la doctora Mercedes Fernández Parada. Y finalmente, el volumen sexto está dedicado, lleva por título El Arca de la Memoria, y tiene como coordinador, como editor del mismo, a José Escalante Jiménez, nuestro vicepresidente y archivero del Archivo Histórico Municipal de la ciudad. Este último volumen, que lo explicará ahora él más ampliamente, tratará sobre las fuentes de la historia de Antequera. Antequera milenaria, Historias de una tierra, es el título genérico de la obra, cuyo primer volumen ya está editado y saldrá a la luz en este 2014. Es una colección, son 6 volúmenes. Si este es el volumen de la historia de Antequera vigente, la historia de Antonio Parejo,
la nueva historia tendría 6 volúmenes como este. En concreto el de prehistoria tiene este grosor, tiene este volumen. Tendríamos que remontarnos al siglo XIX, aportación historiográfica de los eruditos del momento, para hablar de algo parecido, pero no igual, a lo que se plantea ahora por parte de la Academia. Así lo explica su vicepresidente y archivero municipal, José Escalante, quien recuerda que el gran salto cualitativo se da cuando Parejo Barranco apuesta por crear una base científica sobre el conocimiento que hasta el momento había sobre la ciudad y que sigue estando vigente en nuestros días. Tendríamos que remontarnos al siglo XIX, a la aportación historiográfica de los eruditos del momento, y el gran salto cualitativo se da precisamente cuando nuestro querido amigo Antonio Parejo hace esa apuesta por crear una base científica sobre el conocimiento que hasta ese momento existe sobre la ciudad, y escribe su historia de Antequera, que es un libro todavía utilizado y por supuesto totalmente vigente. En el caso de Antonio es una monografía. En el caso del proyecto que nosotros realizamos, vamos a empezar a realizar, se trata de una obra en la que van a participar múltiples especialistas de todo el momento, dándole un enfoque totalmente distinto. La historia tuvo su vigencia, la de Antonio, en su momento, una pieza arqueológica realmente, un elemento que siempre debemos tener presente y al que seguramente tendremos que recurrir, pero tanto la estructura de la nueva historia como los planteamientos, como la intervención de distintos profesionales que van a dar esa riqueza de distintas opiniones, de versiones, y de aproximar, de atraer lo que se ha estado investigando en los últimos 30 años, de lo nuevo que hay, que se ha avanzado muchísimo en el conocimiento histórico de la ciudad, gracias a las tesis, a la apertura del archivo, a muchas circunstancias. Creemos que lo vamos a ver reflejado en esta obra, que además va a ser una obra que va a estar siempre abierta, puesto que el sistema con el que se van a editar va a dar la posibilidad de que en un momento determinado, determinadas investigaciones pueden hacer cambiar los planteamientos, y va a dar lugar a que se puedan hacer reediciones de una manera muy fácil sobre esos temas concretos, incluso dar posibilidades a que a lo mejor por cada capítulo pueda salir después alguna monografía, porque ten en cuenta de que la intervención pueden ser unos 10 autores aproximadamente por cada tomo, y son trabajos muy concretos, ¿no? Porque si no, no acabaríamos nunca. Tenemos que concretizar y dar una idea muy general de todo el contenido y de la rica historia que tiene la ciudad. La publicación de 1987 es una monografía que sentará ahora las bases de lo que será la primera gran publicación sobre la historia de Antequera, donde se recogerán los estudios de los especialistas que han tenido a la localidad en sus diferentes etapas como centro de su estudio. Eso sí, todo con una nueva visión y planteamiento con los que conocer más sobre lo que fuimos y lo que somos. El primer volumen, dedicado a la prehistoria, el que ha coordinado el profesor Leonardo García San Juan, ya está listo para poderse maquetar e imprimir. Tiene en concreto 10 capítulos. El primer capítulo está dedicado al territorio, a definir el territorio sobre el que vamos a actuar, que es lo que hemos llamado tierras de Antequera. Un segundo sobre la historiografía de la prehistoria de ese territorio. Un tercer capítulo sobre las sociedades recolectoras cazadoras, sobre el Paleolítico, en concreto con un estudio muy en profundidad de la cueva de las Grajas y la cueva de Ardales. Formas de producción y asentamiento en las sociedades neolíticas, fundamentado en las excavaciones, los trabajos realizados en la cueva del Toro en el Torcal. La prehistoria reciente, que es una síntesis general de toda la prehistoria reciente, que la lleva a cabo el profesor García San Juan con la profesora María del Carmen Moreno Escobar. Un estudio de los profesores de la Universidad de Alcalá de Henares, la profesora Primitiva Bueno y el profesor Rodrigo de Balbín, sobre los símbolos de la muerte
en los dólmenes antequeranos y sus referencias en el paisaje de la prehistoria reciente de las tierras antequeras, en concreto sobre los grabados que se encuentran en Viera y en Menga. El capítulo quinto está dedicado a las formaciones sociales del primer milenio. Aquí tenemos el mundo ibérico que llega hasta la romanización. Y el capítulo 9 es un capítulo que se titula Menga, biografía de un monumento neolítico excepcional. Es un compendio sobre todo lo que sabemos en este momento sobre la gran arquitectura, el gran monumento que es Menga. Y finalmente el capítulo 10 es el catálogo documental del patrimonio prehistórico de las tierras antequeras, desde el Paleolítico inferior hasta el Hierro. En concreto, estamos ante un volumen que tiene 463 páginas con todo tipo de ilustraciones, de fotografías, de planos, de dibujos relacionados sobre la prehistoria. Algunos no, todos. Por eso es lanzar la obra. Si no hubiera datos nuevos, nuevas aportaciones, no tendría sentido hacer una nueva obra. Ya tenemos una. La historia de Antonio tiene su sentido en su momento. Él hace un especial hincapié en lo que es un periodo temporal muy importante, que es el de su especialización, que es el siglo XIX, pero de todas formas, desde que se escribe hasta ahora, hasta hoy día, hace 30 años, evidentemente se ha investigado, tenemos nuevos conocimientos, y eso es la razón de traer la obra. Simplemente la prehistoria, la de Antonio, pues son apenas un pequeño capitulito, puesto que no es su especialización, es normal, ¿no? Y desde ese momento hasta ahora, las investigaciones y las excavaciones pues dan unos resultados realmente muy sorprendentes, como se puede ver reflejado. Pasa en todos los periodos lo mismo. El conocimiento que hoy tenemos sobre el periodo medieval es muchísimo más amplio que hace 30 años, entre otras cosas porque se han realizado excavaciones, se han hecho descubrimientos, y todo eso es lo que vamos a traer. En el periodo de romanización exactamente lo mismo. A la mente se nos viene pues las recientes excavaciones, los hallazgos de las termas en Santa María, de la casa esta en la carretera Córdoba, etcétera, etcétera. Podemos hablar de muchísimas cosas que en el momento de escribirse eso pues no se tenía conocimiento, se intuían a lo mejor algunos temas, pero otros no. Y lo mismo es aplicable tanto al siglo XIX, que a pesar de estar muy trabajado por Antonio, tanto en esta historia como en algunas monografías realizadas sobre él, no hay una visión de conjunto, o en la época de la Edad Moderna, que está muy dispersa, muy perdida, ¿no? Y por supuesto hay que poner orden, de alguna forma, en el ámbito historiográfico local, que es de los más ricos que podemos encontrar en nuestro entorno, ¿no? En pocas ciudades se dan las características nuestras y la producción literaria y de investigación que en esta tierra parece ser que hay algo en el aire que da a la gente por investigar y hacer historia, ¿no? Entonces es bueno poner en orden ese conocimiento que hay ya publicado, ya editado sobre nosotros mismos, que además ten en cuenta de que el planteamiento de la obra no es hacer una obra localista. Estamos hablando de un espacio territorial mucho más amplio, porque históricamente hay unas relaciones, ¿no? Tú piensas que, por ejemplo, Milladero, Mollina, Fuentepiedra, toda esta, si miramos hacia el norte, eran parte de la ciudad, eran barrios de la ciudad hasta después de los franceses, ¿eh? Estamos hablando de un espacio territorial muy amplio, con unas vinculaciones, con unas relaciones, que de alguna manera tiene que verse reflejado en este proyecto, porque de ahí el nombre, ¿no? El Consejo Editorial de la Antequera Milenaria ya se ha reunido para ir fijando un plan de edición que esperan sea 2 volúmenes por año. A pesar de todo, la obra estará siempre abierta a nuevas interpretaciones y el segundo volumen se dedicará a la romanización. Es una gran síntesis sobre todas las investigaciones sectoriales, parciales que se han ido desarrollando en los últimos 25 o 30 años en todas las áreas, desde la más antigua, de la prehistórica, hasta la contemporánea, pasando por una metodología importantísima como es la de la historiografía, las fuentes documentales, las fuentes bibliográficas, que es el volumen que va a coordinar, que va a editar José Escalante.
Será una edición a color, o sea que llevará todas las imágenes irán a color. Será un poco una maqueta superior, mayor a la de la historia de Antequera de Antonio. Pastas no serán duras, serán pastas tiernas, posiblemente. Pastas blandas. Por lo menos la primera edición. Y también tiene una novedad, que se va a editar también en ebook, para el book. Por lo cual da las posibilidades de adquirirlo, bien en papel o bien por vía para... El sexto volumen, titulado El Arca de la Memoria, está coordinado por José Escalante y tratará las fuentes bibliográficas de la historia de Antequera. Incluirá además un memorial de determinadas personas que han dejado huella en la localidad por su actividad, lo que antes se llamaba Hijo Ilustre. Bueno, el último volumen, el sexto, El Arca de la Memoria, lo que se pretende es hacer una recopilación completa de todo lo que hay, por un lado, publicado sobre Antequera y las tierras de Antequera. Por otro lado, es traer a colación esa fuente historiográfica tan rica, tan abundante, y que muchas veces no se tiene un conocimiento exacto, se dispersa precisamente por el volumen que hay, y se confunden unas con otras. Tenemos que dejar constancia de esa gran producción que tenemos desde la segunda mitad del siglo XVI, perfectamente documentada, se conservan las piezas en la mayoría de los casos, y por otro lado lo que es las fuentes documentales. Pocas ciudades como la nuestra ha llegado a disponer o tienen la posibilidad de contar con la riqueza documental, con las colecciones con la colección que existe actualmente en el archivo histórico y la organización que existe. La idea es reunir todas esas fuentes, toda esa información, que al final va a resultar una herramienta de trabajo para poder en un futuro pues seguir esta línea porque esto al fin y al cabo son la plasmación de unas líneas de investigación, y yo creo que el volumen sexto lo que te va a hacer es darte las posibilidades de ampliar esas líneas de investigación y facilitar el conocimiento de nuestro entorno, y en definitiva pues de trabajar más sobre lo que tenemos. Una cosa que se va a añadir es un memorial de la ciudad, donde se hará un reflejo de determinados personajes, de determinadas personas, que por su actividad, por su dedicación a la ciudad, han dejado algún tipo de huella. Entonces, lo que antiguamente se llamaba Hijo Ilustre, este también es un viejo proyecto de la ciudad en el siglo XIX que nunca se llegó a realizar, y que evidentemente con perspectiva del siglo XXI nosotros por lo menos vamos a dejar apuntado, y por ejemplo sí sería una línea de investigación para un futuro de ampliar infinitamente, ¿no? Porque hay muchos personajes muy importantes con influencia no solamente local sino a nivel nacional e incluso internacional, que han tenido su origen y han tenido su lugar de trabajo en nuestra ciudad, y una cronología que evidentemente desde las cronologías malagueñas nosotros no tenemos, que son las que siempre se han llegado a copiar, las malagueñas, que las copian en prensa, las copian como un elemento recurrente, llena de errores, llena de muchas barbaridades algunas veces, y que creemos que aprovechar esta oportunidad por lo menos para hacer una pequeña cronología de los hechos más significativos desde el siglo XV hasta finales del siglo XX, que también dará pie pues posteriormente pues a infinidad de cosas. Si te das cuenta un poco, el juego que se hace con esto es abrir una caja, como las cajas estas de los regalos rusos de muñequitas, que debajo hay otra, y puede ser infinito las posibilidades de juego que te puede dejar esta línea de investigación que creemos la obligación desde la academia, ¿no? Como corporación que para eso está, de poner en marcha, de lanzar, a pesar de los tiempos de crisis, de penurias con los que estamos luchando. Antequera Milenaria será una edición a color que los académicos definen como la gran síntesis de todas las investigaciones parciales que se han hecho en los últimos 25 o 30 años en todas las áreas sobre la historia de Antequera. Una historia que ahora comienza a contar la academia, pero que aseguran ampliarán las generaciones futuras que estudien ese pasado que, por suerte, en esta tierra milenaria conservamos de manera privilegiada. Precisamente la semana próxima vamos a convocar el Consejo Editorial de la Antequera Milenaria, de las historias de una tierra. Vamos a celebrar una reunión aquí con todos los editores, con los responsables de cada uno de los volúmenes, y efectivamente tiene un plan
un plan de edición que aproximadamente serían 2 volúmenes por año. En el 2014 estaríamos en la calle con el volumen 1, con el de la prehistoria, y muy probablemente con el de la romanización. Pero eso lo tenemos que ver en la reunión de la semana próxima para ver qué trabajo es el que está más avanzado. Este es el más importante. Este es el gran homenaje a nuestro anterior presidente, el gran homenaje a Antonio Parejo Barranco, nuestro historiador. Bueno, el proyecto, como ha dicho Bartolomé y ya hemos anunciado, yo creo que es de los proyectos, el gran proyecto de la Academia, tanto este como el resto del proyecto editorial, porque hay más, hay detrás, pero que hay que ir desarrollando de forma paulatina. Esto es una deuda que siempre se ha tenido con la ciudad de Antequera. Todos los investigadores siempre se han hecho cosas muy sueltas, y de alguna manera había que encauzarla, pero no encauzarla mirándonos el ombligo, sino con la visión que pueden dar otros científicos, otros investigadores desde otros ámbitos que muchas veces nos pueden sorprender con los resultados de su visión. Muchas veces nosotros pasamos, tú sabes que se pasan por las calles. La semana pasada tuve una conferencia precisamente que hablaba de eso, ¿no? Y pasa desapercibido cientos de miles de detalles que deja boquiabierto a cualquier persona que visita por primera vez la ciudad. Con nuestra historia pasa lo mismo. Yo estoy acostumbrado, ya llevo algunos años, 25 en el archivo, y no deja de sorprenderme a mí la sorpresa, valga la redundancia, que pone el investigador cuando llega y ve la riqueza documental que tenemos y las posibilidades de investigación. Problema, que prácticamente no hay nada hecho. Entonces esto es, digamos, el acicate de que para que se investigue más, para que se trabaje más, tanto a nivel local como a otros niveles. Tenemos un amplio abanico de posibilidades y yo creo que este es el gran proyecto por el que se tiene que apostar, en uno de tantos, ¿no? La Academia, pero es una línea, que es la línea de dejar por escrito los trabajos, el esfuerzo callado de esa gente tan rara que va a la biblioteca, a los archivos, o que se mete en un hoyo a excavar, ¿no? Te extraña, ¿no? Pero que al final y al cabo lo que están trabajando es por la sociedad, están trabajando por el medio geográfico en el que estamos viviendo, procurando además que todos vivamos mejor, de una forma muy altruista en el 100% de los casos, ¿verdad? Porque al investigador le cuesta. Decir, por ejemplo, que los autores de ese primer volumen, de esos 10 capítulos que tiene el primer volumen de prehistoria, no tienen ningún tipo de relación contractual, o sea que el trabajo lo han hecho desde su ámbito de investigación, desde el ámbito universitario o desde la institución correspondiente, y que por supuesto no va a haber ningún tipo de remuneración, o sea, lo aportan ellos. Pretendemos que la edición de la obra, de los 6 volúmenes, se lleve a cabo en la ciudad de Antequera. Y estamos en negociaciones con algunas de las empresas editoriales de Antequera para que sean ellos los editores y los distribuidores de la nueva historia de Antequera.